Hoy vamos a hablar sobre histología del aparato digestivo. En la clase anterior ya habíamos visto histología del aparato digestivo en su parte bucal. Ahora vamos a complementar con la histología del aparato digestivo tanto en órganos huecos. Entonces, la función principal de esta estructura es transportar ya el alimento que ha sido triturado y humedecido con la saliva hacia el estómago para empezar a hacer todo lo que es el proceso de disgregación, después el proceso de absorción y después el proceso de eliminación. Entonces, la primera observación que vamos a ver es el esófago. Entonces, el esófago, digamos que es una de las primeras estructuras de órganos huecos que vamos a encontrar. Es un tubo relativamente recto que comunica la faringe con el estómago. Mide aproximadamente 25 centímetros y se caracteriza por tener las cuatro capas que hemos hablado que tiene todas las estructuras huecas, que son mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa o adventicia. Ok, entonces para ir por partes. Lo primero que vamos a observar, o sea, en la lámina izquierda, es la estructura de la mucosa, como ustedes lo están observando. Es esta estructura que vemos acá, ¿cierto? El esófago básicamente va a tener una forma tubular, ¿cierto? Pero en el momento en que se toma la foto, pues está colapsado, entonces él va a presentar como unas invaginaciones, que es lo que estamos viendo en la imagen. La imagen, el objetivo principal es poder identificar la parte de la mucosa que estoy rodeando pues con el Apple Pencil que estoy mostrando. Esto sería la mucosa. La mucosa básicamente es un epitelio plano estratificado no queratinizado, que es, digamos, el epitelio de mayor distribución que vamos a encontrar a lo largo de esta estructura del esófago, es el epitelio predominante. Y al lado derecho vamos a observar mejor las diferentes capas que ya les venía mencionando. Aquí encontraríamos la luz, de aquí de nuevo después de la luz veríamos el epitelio, después del epitelio aquí tenemos la lámina basal y aquí tenemos el epitelio, que es un epitelio plano estratificado no queratinizado. Posteriormente, debajo del epitelio, estas estructuras que estoy señalando aquí, esto sería la lámina propia, ¿cierto? Que es lo mismo que el tejido conectivo laxo. Por debajo de ese tejido conectivo laxo vamos a encontrar una pequeña capa muscular, que este es el músculo de la mucosa o muscularis mucosa, ¿sí? Digamos que es una zona muscular que ayuda al esófago a hacer los procesos de tragado, ¿sí? O sea, fuera del otro músculo, la capa longitudinal, este le ayuda a la mucosa a generar toda esta serie de movimientos. Posteriormente, debajo de ese músculo encontraríamos el tejido conectivo denso y regular, ¿cierto? Y a la suma de estas estructuras, a esto le llamaríamos la submucosa. Dentro de esta estructura podemos encontrar las glándulas esofágicas, ¿cierto? Estas glándulas que se pueden dividir, o glándulas de la mucosa que se pueden dividir en dos tipos, que son las glándulas esofágicas o las glándulas cardiales. Las dos, las esofágicas y las cardiales, su principal función es producir moco. Ese moco básicamente, o esa mucina que se va a producir ahí, ese moco, va a servir para, uno, lubricar esa zona para que los alimentos bajen mucho más suave, ¿sí? Lubrica los alimentos a medida que van pasando por ahí. Y dos, protege del reflujo gástrico, ¿no? Protege si el contenido estomacal se devuelve hacia el esófago, digamos que este componente va a proteger a ese epitelio de esos jugos gástricos. Inmediatamente después vamos a encontrar el músculo como tal, que es un músculo liso, y su característica principal es producir movimientos peristálticos para el tragado, ¿no? Entonces lo que hace el músculo es generar como una pequeña, o tratarse como a unir y generar como una unión, ¿cierto? Y eso empujaría el alimento hacia abajo, ¿no? Entonces esa es su principal función. Les recuerdo que aquí lo que estamos viendo es la misma lámina en 4X con coloración hematoxilina yosina. Ok, una vez el esófago lleva el alimento, lo transporta a través de él hacia el estómago, pero antes de llegar al estómago vamos a encontrarnos, en la segunda observación, una estructura que es la parte del cardias, ¿no? La unión cardioesofágica, ¿no? Eso quiere decir que vamos a tener una transición entre el esófago y el estómago, y es esta unión, ¿listo? Va a tener las mismas capas que van a ser la parte mucosa, la submucosa y la parte muscular. Aquí la vemos, la parte de la mucosa, ¿cierto? Que es esta. La parte de la submucosa, que está compuesta por
tejido conectivo laxo y tejido conectivo denso irregular. Tenemos también glándulas aquí, estas ya serían glándulas cardiales, que son muy parecidas a las esofágicas, simplemente el nombre lo reciben por ubicación. Y aquí tenemos el músculo, ¿no? El músculo propio del esófago. Ahora, esta línea de aquí representa el cambio de epitelio, ya dijimos que este era un epitelio plano estratificado no queratinizado, y aquí pasaba a un epitelio cilíndrico simple no ciliado, ¿cierto? Que es el propio del estómago. ¿Listo? Eso significa que esta línea está marcando la zona de cambio de epitelio, de epitelio plano a epitelio cilíndrico, y esa zona se le llama zona de transición epitelial, que es pues el objetivo fundamental de ver esta lámina, ¿no? Esto lo estamos haciendo en una lámina con un objetivo 4X, ¿no? Al lado derecho ya pasamos al siguiente objetivo, que es el 10X, ¿cierto? Donde vamos a encontrar las mismas estructuras, simplemente aumentado digamos, se aumenta el área, y entonces se ve mucho mejor. Entonces aquí que estamos viendo el epitelio plano estratificado no queratinizado, se ve muy claro. Y aquí ya empezamos a ver el epitelio cilíndrico simple, que es parte del estómago, ¿no? Y esta línea representaría la zona de transición epitelial. De igual manera encontramos el tejido conectivo laxo con el tejido conectivo denso irregular y una pequeña parte del músculo. ¿Listo? Y aquí en el estómago igual tenemos el tejido conectivo laxo, tejido conectivo denso irregular, pero básicamente lo que estamos observando ahí. ¿Listo? Tercera observación. Entonces ya una vez el alimento pasa por esta pequeña estructura, ¿cierto? Entra al estómago. Entonces ya dijimos que el estómago era una estructura circular o que tiene varias estructuras, digamos, dentro de sí, ¿sí? Y que por su forma se caracteriza por generar movimientos peristálticos, y el alimento se tendría que disgregar aquí, ¿no? Más la unión de ciertas sustancias que ayudarían. Entonces, el estómago básicamente va a tener las mismas estructuras que hemos venido hablando, las capas de la mucosa, la submucosa, la parte muscular y la parte serosa. Dentro de la parte del epitelio vamos a encontrar lo que se denominan las foveolas, que las foveolas son una especie de fositas gástricas, que son estas estructuras que vemos aquí, básicamente que son profundizaciones del epitelio hacia la parte del tejido conectivo, que sería esta parte, ¿no? Entonces, estos serían las fositas gástricas, y digamos que esto sería la parte de la mucosa y submucosa, ¿cierto? Mucosa y submucosa. Dentro de esto vamos a encontrar una prolongación de esas fositas, que son estas estructuras, que es a lo que nosotros le vamos a llamar la foveola, ¿no? La mucosa gástrica, esto sería en 4X, ese es el principal objetivo de identificar esto, sería la luz, la foveola. Hacia la parte derecha vamos a encontrar digamos, esa estructura de la fosita gástrica aumentado a 40X, ¿no? Entonces, la fosita gástrica se caracteriza por tener un epitelio cilíndrico simple, como bien habíamos hablado anteriormente. Ese epitelio básicamente se caracteriza por generar una serie de sustancias que producen un efecto sobre el alimento que llegó aquí. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a hablar cada una de ellas. Entonces vamos a encontrar las células de la mucosa superficial, o esas células de la mucosa superficial gástrica básicamente son células que van a envolver, ¿cierto? Que van a envolver el epitelio, y nos vamos a encontrar básicamente con las células de la mucosa del cuello, que son estas de aquí, que son células que su función principal es producir moco o mucina, ¿no? Ese moco o mucina va a ayudar a proteger a todo el ambiente de las otras sustancias que vamos a ver más adelante. Después vamos a encontrar las células parietales, que son estas células de aquí. Se caracterizan por tener un citoplasma un poco eosinófilo, o sea, muy marcadito, y en el centro vamos a encontrar ciertas estructuras parecidas a retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Esas células parietales básicamente
su principal función es producir ácido clorhídrico y factor intrínseco. Ese ácido clorhídrico, obviamente, su principal función es disgregar los alimentos, y el factor intrínseco también se le llama factor de Kastl, y básicamente es una glucoproteína que sirve para absorber o para generar absorción en el intestino. Entonces esa es una de las principales funciones de estas células parietales. Hay otras células que se le llaman células principales endocrinas, o células endocrinas, ¿sí? Células principales o células endocrinas que van a producir pepsinógeno y lipasa gástrica, ¿no? Esa es su principal función, producir pepsinógeno y lipasa gástrica. Ahora, también vamos a encontrar dentro de estas células endocrinas unas células diferenciales a estas, que son, por ejemplo, las células G, que son estas células que vamos a encontrar en la base, ¿sí? Son células pequeñas con un citoplasma marcado, o sea, con puntitos, y básicamente esas células G van a producir gastrina, ¿no? Que es una sustancia que va a favorecer esa función. Hay otras células que se llaman células D, que no se diferencian mucho aquí, que son estas más chiquiticas que vamos a ver acá. Esas células producen somatostatina, ¿no? Y también hacen parte de estas células endocrinas, ¿no? Y vamos a encontrar las células basales. Las células basales básicamente son células madre que vamos a encontrar en esta región, y básicamente estas células madre van a facilitar el reemplazo de otras de estas células por un daño o por una afectación. Dentro de las células endocrinas se me olvidó mencionar que hay las células que se le llaman S o SL, que son enterocromoafines, que son básicamente son células que secretan serotonina e histamina y tienen que ver con todo lo que tiene que ver con todo lo que es el control del ácido clorhídrico, los efectos que daría el ácido clorhídrico sobre las paredes del estómago, ¿no? Básicamente. Bueno, entonces ya una vez que tenemos esto claro, lo único que nos faltaría ver y que no se observa aquí es la parte de la serosa, la parte muscular, ¿no? La parte muscular es bien característica porque digamos que presenta una parte muscular bien interesante que produce los movimientos peristálticos, ¿no? Son una parte muscular que va son varias capas musculares que se llama músculo gástrico. Uno es interno, el otro sería oblicuo, hay otra parte muscular que es medio circular y otra que es externa longitudinal. O sea, vemos que hay como 4 capas de músculo liso que son los que permiten o generan el movimiento peristáltico de todas estas sustancias con los alimentos para poderse disgregar, ¿no? La última parte, que sería la serosa, básicamente es un tejido conectivo laxo que se tapiza, o sea, está tapizado con un epitelio simple, con un epitelio plano simple que le llamamos mesotelio, y envuelve al estómago. Bueno, como cuarta observación vamos a entrar a ver el intestino delgado. ¿Listo? El intestino delgado básicamente se compone de las mismas capas, la mucosa, la submucosa, la parte muscular y la parte adventicia. Y para empezar a hablar de esta, pues vamos a ver esta lámina en 10X, que la vamos al lado izquierdo, donde vemos la mucosa intestinal. Básicamente la mucosa intestinal está especializada para la digestión y la absorción de nutrientes. ¿Listo? ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar unos pliegues, ¿cierto? Que pueden ser pliegues circulares, ¿cierto? A estos pliegues circulares también se le llaman válvulas de Kercher, y formadas básicamente por mucosa y por submucosa. Las vellosidades como tal, que son estas estructuras de aquí, las vellosidades, ¿sí? Tienen un tamaño de 0,5 a 1 milímetro aproximadamente. Y en medio de ellas, en medio de estas vellosidades, las entradas aquí, se ocupa lo que nosotros llamamos las criptas de Lieberkühn. ¿Listo? Ok, entonces al lado derecho, en un objetivo 40X, vamos a observar esas criptas de Lieberkühn. Entonces las criptas de Lieberkühn básicamente son estructuras o glándulas o estructuras tubulares ubicadas en la base de las vellosidades. ¿Qué vamos a observar? Vamos a observar un epitelio cilíndrico simple, ¿cierto? Como característica principal, y dentro de ese propio de epitelio cilíndrico simple, que
donde vemos que son las células propias de la mucosa, vamos a encontrar otro tipo de células, ¿no? Vamos a encontrar aquí, bueno, lo primero que encontramos acá en cuanto a ubicación son las células basales, que ya habíamos dicho que son células madre que entrarían indiferenciadas, que entrarían a reemplazar a cualquiera de las otras células que sufriesen un daño o una afectación. Dentro de las células mucosas, se me olvidó hablar, se llaman también células absorbentes o enterocitos. ¿Ok? Enterocitos. Entonces estos enterocitos básicamente van a ayudar a absorber nutrientes dentro de su proceso. Las células de Paneth, que son estas células que vemos acá, que se caracterizan por tener una forma piramidal marcada, ¿cierto? Que es las que vemos aquí. Estas células de Paneth producen lisocimas y básicamente esas lisocimas son sustancias que actúan contra bacterias o patógenos que logren ingresar al sistema. Entonces digamos que las células de Paneth producen esas lisocimas. La lisocima es una enzima que afecta la capa la membrana externa de las bacterias, que son básicamente glicoproteínas, ¿sí? Y estas las afectaría. También tenemos las células caliciformes. Las células caliciformes se caracterizan por tener estos citoplasma transparente, pues no marca, pues el colorante no marca, y estas células caliciformes van a producir moco o mucina, que también ayuda a proteger a todo el sistema, pues de los jugos gástricos, y no afectaría las paredes, ¿no? También encontraríamos las células endocrinas y enteroendocrinas, que básicamente también se le llaman argentafines, y aquí vamos a encontrar dos tipos o las células que se llaman SNET, ¿listo? Que por sus siglas son células diferenciales de la mucosa, o células diferenciales de gránulos basales, y básicamente lo que hacen es ayudar a producir sustancias como la histamina y otro tipo de protecciones contra las paredes de ese tipo de estructuras, ¿no? O sea que producen serotonina e histamina, ¿no? Básicamente. Bueno, observación 5, intestino grueso. Bueno, entonces el intestino grueso ya es una estructura que se caracteriza de igual manera, ¿sí? De igual manera por presentar las 4 capas: la mucosa, la submucosa, la muscular y la adventicia, ¿cierto? Como característica principal, el intestino grueso no tiene vellosidades y por tanto su mucosa presenta o contiene diferentes criptas. Entonces aquí lo que estamos observando en la primera lámina de la izquierda, en el objetivo 4X, son precisamente esas fositas, ¿sí? Esas fositas que contienen las famosas criptas de Lieberkühn. Esto que son estas estructuras de aquí. Esas criptas de Lieberkühn también se caracterizan por generar dentro de sí estructuras como blancas, ¿no? Y eso es como lo característico, rodeado por unos núcleos bastante marcados, ¿no? Se caracterizan esas fositas, al lado derecho lo vemos en la observación 40X, básicamente por presentar estas como células caliciformes, ¿cierto? Que se presentan aquí, células caliciformes, que son células que van a producir el moco, ¿cierto? Aquí también vamos a encontrar las células basales, que son estas células que parecen que tienen como forma de un menos, y son células madre indiferenciadas que van a reemplazar tanto a las células propias del epitelio, que ya dijimos que este era un epitelio cilíndrico simple, ¿cierto? Y básicamente vamos a observar también células enteroendocrinas. Estas células enteroendocrinas tienen la actividad muy similar a las células del intestino delgado. Es decir, aquí también vamos a tener células que van a producir histamina, que van a producir acetilcolina, van a facilitar todo lo que es el proceso de absorción. O sea, el epitelio cilíndrico simple, que es básicamente las células cilíndricas que vamos a ver aquí, su principal función es absorber agua, ¿no? Agua y electrolitos, recuperar el agua y electrolitos que viene
dado por los alimentos o lo que vienen hasta este sitio. Entonces esa es su principal función. ¿Listo? Bueno. Y por último, 6, tenemos el apéndice vermiforme, ¿no? El apéndice vermiforme básicamente es una estructura, digamos, no funcional totalmente. Tiene casi las mismas características del intestino delgado, las criptas del Lieberkühn que vemos aquí. Eso significa que tiene el mismo epitelio cilíndrico simple, y lo que lo caracteriza del intestino grueso es los nódulos linfoides, que son estas estructuras que vemos aquí. Básicamente lo que van a producir estos nódulos o van a hacer estos nódulos linfoides es facilitar la absorción de agua y nutrientes, básicamente, o tener la conexión con la parte linfática. De igual manera, el apéndice vermiforme se cree, o actualmente hay muchos autores que consideran que son zonas de crecimiento de bacterias benéficas, ¿no? Esa es, digamos, la única función. El apéndice vermiforme básicamente es una estructura vestigial, es decir, es un órgano que ahora está mucho en desuso y que se utilizaba evolutivamente, o lo utilizan muchísimo los reptiles para eliminar la sal, ¿sí? La sal de su sistema. Nosotros ya no tenemos esa función y por tanto el apéndice pues no cumple una función como tal, ¿no? Clara. Entonces aquí lo que estamos viendo es la observación en 4X. Lo que lo caracteriza y lo que lo diferencia del intestino grueso son los nódulos linfoides, ¿no? Aquí vemos la capa muscular, músculo liso, que es propio pues del intestino delgado y que va a producir también esos movimientos peristálticos a lo largo de él para que el alimento, y en este caso ya las sustancias de desecho, vayan llegando hacia el ano, ¿no? Bueno, eso es todo, muchachos, espero que estén bien, y gracias por su tiempo.